empezaste tú con una nave, con un indoor. Ahora lo Sí. veremos porque hay fotos, ¿eh? ¿Por qué? O sea, ¿por qué empiezas con el indoor? Espera, voy buscando, ve contando, ¿vale? A ver, Y voy buscando. yo empecé en el indoor porque en mi casa, en la casa de mis padres, yo tenía una habitación donde iban las ranas, que era todo, y la convertí, era una habitación exterior que hice con panel sándwich en su día, y la reconvertí en un indoor, y las plantas iban muy bien ahí. O sea, al final podía controlarlo todo, que es lo bueno del indoor. Y me quería ir de allí porque ya se me había quedado pequeño, y entonces busqué posibilidad de hacer un terreno y un invernadero, pero se me iba de tiempo y de dinero. Y me planteé coger un local comercial y montar un indoor dentro. Pero viendo los tamaños y los precios que pedían, al final no me acuerdo por qué, me salió lo de una nave. Y cogí una nave industrial. Espera que se ha ido. Vale, Ahí. vale. Ahora lo ponemos. Y cogí una nave industrial y la convertí en un indoor. Y la verdad que al principio me fue bastante bien, o sea, me gustaba mucho el cultivo. Luego ya pues, salieron los problemas. Pero Pero hablaremos ahora de dos sí, problemas. Ahí pagabas alquiler, entiendo, ¿no? pagaba alquiler. Vale. Eran 200 metros cuadrados de nave en 2 pisos. Bueno, un piso y el de arriba eran solo los laterales. Y el alquiler pagaba 600 euros al mes. Te salía rentable, entiendo. Sí. Pues entonces también estabas trabajando, es decir, ¿ya estabas como Ahí, empresa? ahí, ahí yo estaba trabajando, pero yo estaba trabajando en Barcelona. O sea, yo tenía todas las semanas, me iba a Barcelona y volvía, pues depende de la semana. Había días que trabajaba 5 días allí y volvía 2, había días que trabajaba 3, había días que 4. Cada semana era distinta. ¿Y cómo lo tenías organizado para que la planta no sufriera? Es todo automatizado. Allí en la nave estaba todo automatizado. Bueno, ahora también, pero allí todo era, sí, todo automatizado. Y cuando venía, pues al final lo máximo eran 5 días que no estaba. Pero tenía cámaras, tenía los sensores por wifi, sabía lo que pasaba dentro en todo momento. Vale, pues vamos a ir viendo lo que tenías. No, ¿no es este? Sí, eso es la nave. Vale. Eso es, eso es. Esto. Sí. Que ahora lo veo y digo, vaya liada. Vaya liada, ¿eh? No, no, pero está muy bien, ¿eh? La que monté Está ahí. muy bien. Está muy bien. Tenías ahí un mixing. Oye, pues estaban bastante bien. Ahí las temperaturas. Ahora nos contarás cuáles eran los problemas de esa nave, ¿vale? Sí, Pero ahí las temperaturas debían ser bastante estables, ¿no? sí, sí. Ahí las temperaturas en verano no subían de 31 a 32 y en invierno sí que hacía más frío. En invierno sí que me bajaban, aparte que el invierno que pasaron, solo pasaba un invierno allí las plantas. Y ese invierno fue duro, cayó bastante las temperaturas. Pero al final, uno de los fallos es que me pilló un invierno que fui a Ecuador y estuve más de medio mes en Ecuador y se fue la luz de la nave. ¡Hala! Claro, entonces conseguí que funcionara la luz porque o sea, mi pareja vivía ahí, entonces podía arreglarlo, pero lo que es la calefacción no. Y pasaron bastante tiempo sin calefacción y con la humedad. Y ese fue uno de los fallos. ¿Y qué le pasó? Hongos, Hongos. claro. Que Ese ese fue es tu el fallo. otro. Eso fue debido a alta humedad y frío. Si no hubiese habido tanta humedad no habría pasado nada porque al final las temperaturas que habían eran de mínimas, no sé, 8 grados, 5 grados, que son las que tengo ahora, pero no tengo los mismos problemas. Y luego otro problema que hubo fue la falta de ventilación. Es algo que muchas veces no tenemos en cuenta y que las plantas necesitan ventilación, sobre todo cuando tienes esta cantidad de plantas. Y no había suficiente ventilación. Ya metí, pero no había suficiente en la nave. Se quedaba muy estancado el aire. Y básicamente esos fueron los problemas que tuviste, es decir, ventilación y hongos, ¿no? Sí, luego la falta de luz en algunas zonas. Al final los LED iluminan solo debajo de los LED. Se notaba mucho dónde crecían bien las plantas y dónde no.
¿sabes? Entonces tenía zonas muy localizadas de crecimiento, en las demás se mantenían y ya está. Porque, ¿qué tipo de focos usabas? Focos LED normales, no usaba luz de crecimiento. O sea, focos LED que tuviesen más de 120 lúmenes por vatio. Era mi requisito. ¿Y no notabas que sacando esta planta de ahí y metiéndola en otro ambiente, la planta decaía mucho en ferias o eso? Mm, no, la verdad que no. O sea, yo lo que notaba es. O sea, en las ferias el único problema que he tenido con esta planta es cuando ha hecho viento. Cuando ha hecho viento sí que se notaba un montón. Pero, pero no, la verdad que no. Si no hacía viento, la planta aguantaba bien. Por aquí una persona nos pregunta ¿qué hicieron cuando sucedió el apagón en España? Cuando hubo el Eso, apagón tú ya no estabas ahí. ya no estaba ahí. Bueno, sí que estaba aquí, pero fue nada, fue horas. No, eso no hubo problema. Estaba ahí, pero estaba en transición. Ah, ya estabas cambiando. Vale, De hecho, creo que pasó justo cuando me estaba cambiando. o Me quiere sea, sonar que era esa semana. bueno, tampoco hubo mucho problema. No, no. Si hubiese sido Aquí una a las semana, islas, y tampoco hacía tanto frío. No me acuerdo ni cuándo no. fue. No, yo tampoco. Creo que Es que fue aquí no por llegó. verano, ¿no? Puede. Nosotros tenemos cierta independencia eléctrica, o sea. Yo es que me pilló, ya te digo, en el terreno trabajando y me acuerdo que no me iba al móvil y ya está. O sea, no me acuerdo de nada más. Vale, y ahora viene la pregunta. Si lo tenías ahí todo bastante automatizado y tal, ¿por qué decides aventurarte y montarte un invernadero? ¿Y qué invernadero? Em, Porque al final el gasto de luz ahí en la nave era bonito. Luego, la producción que tenía la nave no era tan grande, o sea, no podía, tenía mucha planta madre, mucha planta importada, pero lo que yo quería hacer era producción. Entonces no tenía tanto espacio para producir ahí. Que luego podía haber hecho otras cosas, pero encontré un buen terreno, bueno, lo que pensaba que sería un buen terreno, Ahora hablaré. y, y hice cálculos, fue por números, hice cálculos y no me salía rentable pagar el alquiler comparado con lo que podía hacer en el terreno pidiendo préstamos o inversiones. Y fueron números, la verdad.